Que va, señor, su cuenta no existe. Bueno, pues mira, voy a empezar utilizando las palabras del propio autor, ¿vale? Un poco la explicación que él da en el prólogo de la edición que yo he leído, ¿vale? Dice que básicamente este relato es consecuencia directa de los 20 años de trabajo que tuvo Domingo Santos en el sector bancario antes de que se dedicase plenamente a la literatura. Y él además ha escrito bastantes ensayos y artículos sobre el futuro del dinero de plástico, ¿no? Y la eliminación del papel moneda, sustitución por tarjeta de crédito y estas cosas que cada vez nos suenan más porque es a dónde vamos, ¿no? Entonces, básicamente dice que el relato es una extrapolación de esta tendencia unida a lo que él sabe por experiencia de la forma de actuar, la idiosincrasia y los fallos de las omnipotentes entidades bancarias. Dice que todo esto le ha permitido escribir un relato que él jura y perjura que está seguro que dentro de unos años será real como la vida misma. La verdad es que yo creo que ya en los últimos años de su vida se debió dar cuenta Es lo que te iba que a decir yo, dentro de unos años no. ya, claro, o sea, yo no realmente este relato creo que se escribe a principios de los 2000 o algo así. Yo creo que al final de su vida Domingo Santos debió decir, pues oye, a lo mejor a lo A lo mejor ya mejor no ocurre, estaba ¿no? tan lejos en No el está tan tiempo. lejos. Sí, sí, de hecho él mismo lo dice, ¿no? Dice, esto no es acaso, dice, ¿acaso no les ha ocurrido a alguno de ustedes en alguna ocasión, a una escala menor, algo parecido a lo que ocurre al personaje de esta historia? Un personaje que él mismo califica como antihéroe, que yo creo que le pone demasiado bien llamándolo antihéroe. Sí, Pero bueno, porque sí, pero bueno, en fin. Voy a explicar también un poco el escenario, ¿no? En el que se mueve el relato, para que sepamos en el mundo en el que estamos, ¿no? Es un futuro cercano, muy cercano al que tenemos hoy en día, en el que de repente se han adoptado las transacciones bancarias electrónicas, ya no existe papel moneda y no hay otra forma de pago más que el pago unificado por tarjeta, ¿no? Que al final cada una de las personas tiene una tarjeta identitaria que la llaman tarjeta internacional bancaria, tus cuentas están asociadas a ella y todo tienes que hacerlo a través de esa tarjeta, ¿no? El dinero no existe, más que en los balances contables de los bancos. Básicamente el dinero es una celda de Excel en una base de datos de un ordenador. Todas estas transacciones se tienen que hacer mediante terminales de transferencia automática, que vendrían a ser una especie de cajeros automáticos, y para ello toda la sociedad humana ha dejado en manos de la Unión Internacional Bancaria el control de estas transacciones a nivel global. Y aunque sigue habiendo entidades bancarias, o sea, sigue habiendo bancos como los conocemos, al final los balances de cuentas se gestionan todos desde las oficinas centrales de esta entidad que están en Nueva York, lo cual hace que haya un tráfico de transacciones diario brutal y que además con el control que está ejerciendo esta Unión Internacional Bancaria, que lo que quiere es evitar sobre todo que haya ningún tipo de fraude, pues hace que sea esta misma entidad y sus oficinas de Nueva York acaban siendo un auténtico cuello de botella, ¿no? Porque todo tiene que pasar por ellas. Otra consecuencia de la adopción de este sistema pues es la labor que es casi testimonial que se realiza en las sucursales, ¿no? Que básicamente la gente va allí a hacer comprobaciones de su cuenta, a abrirse una cuenta, cerrarla, poco más, ¿no? O sea, realmente las sucursales ya no tienen mucho sentido más que dar de alta contratos, por así decirlo. Y bueno, y ya una vez visto, hecho un poco la foto de conjunto del mundo en el que nos movemos, pues pasamos un poco más a lo que cuenta el relato, que es una especie yo lo definiría como tragicomedia de enredo, bastante amarga al final, en la que vamos a conocer a nuestro protagonista, que es el señor Oliveros, que es un tipo anodino, pusilánime, que le cuesta llegar a fin de mes, que tiene una familia, un tipo un poco olvidadizo. Por ejemplo, se nos cuenta que siempre usa el mismo PIN para la tarjeta, porque bueno, en este mundo, además de tener que utilizar un PIN, hay una especie de cierta biometría, ¿no? Para que tú puedas acceder a tus cuentas y todas estas cosas. Y este sujeto, este trabajador, un día yendo a su sucursal va a ir a comprobar el saldo porque él siempre está un poco al límite a fin de mes, ¿no? Entonces, como quiere ir a comprobar si ya le han hecho el ingreso de la nómina para ver si ya puede arrancar los pagos del siguiente mes, y cuando llega a esa sucursal y está haciendo esa comprobación, pues descubre que existe un problema con su tarjeta. Y la empleada del banco pues le dice, bueno, déjeme usted que yo lo compruebo manualmente a ver cuál es el problema. Y en ese momento es cuando nuestro protagonista, perdón, Oliveros, va a escuchar las palabras que van a marcar su existencia durante las siguientes semanas. Y esas palabras son: la máquina dice que su cuenta no existe, señor Oliveros. Obviamente esto le deja en una situación bastante complicada porque, claro, si no existe su cuenta, pues no puede realizar ninguna transacción. En un mundo en el que no hay dinero físico, si no tienes cuenta, ¿cómo pagas las cosas? ¿Cómo cobras tu nómina? ¿Cómo pagas la hipoteca?
como todo. O sea, de hecho, es una situación en la que él empieza a estar un poco azorado, ¿no? Y de hecho, le recuerda a la funcionaria de que hace unas semanas él extravió su tarjeta y solicitó una nueva, pero que de hecho eso ocurrió hace tiempo, ¿no? Y la empleada pues le dice que, bueno, que quizá hubo algún error al respecto, quizás ese cuello de botella hizo que la anulación se haya retrasado y ha entrado en vigor ahora, pero bueno, que lo investigará un poco, ¿no? De aquí pasamos a la otra protagonista de la historia, que es la señora Oliveros, que obviamente es la esposa de este sujeto, que a la vez que estamos viendo cómo su marido se enfrenta un poco a esta burocracia bancaria, pues ella tiene problemas un poco más del día a día, ¿no? Y es que va al supermercado, intenta pagar y obviamente su cuenta no existe, con lo cual la señora Oliveros no puede pagar, pero como es una señora que aquí ya se nos deja bastante claro que tiene bastante genio y que tiene una personalidad un poco... Perdona un momento. Vamos, yo por lo menos cuando me lo estaba leyendo, a mí me recordaba a un poco un superhumor. O sea, me lo imaginaba en plan, te veo Sí, de Bruguera de hace 40 años. sí, Era muy ese estilo. tiene un poco ese toque, yo creo, sí. Porque además es eso, tenemos al marido que es un poco más pusilánime y tal, y la señora Oliveros que tiene muchísimo genio, porque de hecho en esta escena en la que intenta pagar y no puede, lo primero que hace es montar en cólera y decir, Sí, pero sí. ¿cómo? O sea, ¿usted qué piensa? ¿Que yo quiero engañarle? ¿Que no tengo dinero en la cuenta? Y dice, no, no, si no es que no tenga dinero en la cuenta, es que su cuenta no existe. La tarjeta ha sido rechazada. Y de hecho ella sale un poco del supermercado, pues murmurando, Sobre el diciendo... marido, sí. Claro, diciendo, verás tú cuando llegue a casa la que te voy a hacer pasar porque me has hecho pasar un bochorno brutal. De hecho, cuando tenga lugar la conversación, horas más tarde, y el señor Oliveros le explique todo lo que ha ocurrido, y de hecho le va a decir, no, me han dicho que van a investigar la tarjeta y tal. La mujer es que como que no se lo cree, dice, no, es que ya te han vuelto a engañar, ya estamos en un problema. Y de hecho, claro, ella es la que realmente pone sobre la mesa los problemas reales a los que se van a enfrentar. Es que si no existe una cuenta no van a poder realizar los pagos. Y ese no es el problema único, sino que si no puedes realizar los pagos, no puedes comprar comida, no puedes pagar la luz, el teléfono, el agua. Y dice, bueno, es que en un momento dado nos van a cortar la luz. Y de hecho veremos en el relato cómo llega el momento en que les cortan la luz. No vamos a poder pagar el agua, nos van a cortar el agua, no vamos a poder estar en nuestra casa. Vamos, el desastre está servido, está clarísimo, ¿no? Por eso digo que tiene un tono un poco de tragicomedia, porque sí, la situación es muy ridícula, pero las consecuencias son bastante graves. Entonces yo creo que aquí el relato está jugando todo el rato en eso, en que tiene un componente de humor un poquito, como tú bien dices, que recuerda a esa serie de tiras y de cómics que leíamos en España hace años, en Bruguera, pero también tiene un componente bastante más serio, ¿no? Y yo creo que ahí es donde vamos ahora, ¿no? Y es que el tercer ámbito en el que se mueve el relato es el ámbito de la entidad bancaria, ¿no? Que empieza a iniciar su investigación y que aquí ves, empieza a enseñarte una foto de los que manejan el dinero, que no es nada agradable, ¿no? Porque lo primero que hacen es, en vez de creer que ha habido un error o algo similar, lo primero que hacen es dicen, oye, a ver si el señor Oliveros ha hecho algún tipo de fraude y todo esto es una consecuencia de eso, ¿vale? A lo mejor esto es un problema, ¿no? O sea, los fraudes se nos dice que existen y que obviamente lo que hay que hacer es investigarlo, ¿no? Y sobre todo, lo que salta a la vista, lo primero que te salta a la vista es que la entidad bancaria lo primero que hace es no creer a su cliente y dudar de su palabra. Realmente sería muy sencillo llegar a un acuerdo con su cliente, restaurarle la cuenta y ver qué es lo que ha ocurrido, pero no, eso se queda un poco paralizado Sí, porque porque, además también el cliente es un don nadie, porque también lo dicen, claro, sí, que exacto, es un no den tiene nadie. dinero, no es una cuenta que importe. Exacto, y no va a poder hacer nada. De hecho, la propia entidad bancaria es consciente de que en el momento en que no pueda empezar a afrontar los pagos, pues no va a tener ninguna capacidad de poder enfrentarse a ellos. Pero también es cierto que en el run run de todas estas conversaciones está que si todo esto sale a la luz y sale a la opinión pública, puede haber un problema. Porque obviamente, claro, esta sociedad se basa en este sistema de transacciones electrónicas. Si se descubre que este sistema tiene fallos, puede haber un problema muy gordo para una sociedad en la que ya no hay dinero físico, en la que tú no podrías decir, bueno, pues como va a haber un problema, me voy al cajero y saco todo mi dinero para... No, es que el problema hay que arreglarlo. Pero la manera de arreglar el problema es decir, no, este señor ha cometido un fraude, vamos a investigarlo para ver qué es lo que ha pasado. En fin, como podemos ver aquí ya a los banqueros no se los pone muy bien. El caso es que, bueno, volviendo a la casa de los Oliveros,
pues la situación al final es lo que he comentado, les cortan la luz, el teléfono y al final hasta se tienen que ir a vivir a casa del hermano de la señora Oliveros, del cuñado del señor Oliveros, para subsistir, con la consecuente humillación, sobre todo para nuestro pobre protagonista, que siempre, además se nos dice que siempre había sido maltratado por la familia política, pero es que claro, ahora con esta situación pues es un poco, se hace mofa y escarnio de él, ¿no? Pero bueno, poco a poco ellos van subsistiendo como buenamente pueden. Dice, bueno, ya cuando lo arreglen le pagaremos lo que debamos a la familia, ya veremos cómo lo solucionamos, etcétera. En el ámbito del banco, mientras tanto, en esa investigación se acaba descubriendo que sí que hubo un problema de comunicación justo en el momento en que se estaba enviando la anulación y la generación de la nueva tarjeta del señor Oliveros. En ese cuello de botella que hemos comentado antes, ahí hubo un fallo. Y el problema devino en un error que hizo que la cuenta fuese borrada. O sea, el saldo aparece en los registros y después del problema de comunicación no hay cuenta. Pero no hay ninguna transacción que elimine el dinero ni nada, sino que simplemente al desaparecer la cuenta, pues no hay un saldo asociado a ella, pero anteriormente a ese fallo sí que existía ese dinero. Pero como el banco sigue en sus 13 de que esto no salga a la luz y que no llegue a la opinión pública, pues en vez de jugar, como he dicho antes, la baza de compensar al cliente por el error, pues decide quedar con él, que tener una reunión con los directores del banco y con algunos directores un poco más de nivel administrativo y jugar la baza un poco de la amenaza, ¿no? Y decirle que todo esto, que hay unas sospechas contra él, de que puede haber cometido fraude y que no le van a compensar absolutamente con nada y que lo más que le ofrecen es que te restauro la cuenta y tú te olvidas de tomar acciones legales contra nosotros. O sea, te quedas como estabas y ya está. Obviamente, claro, el banco está jugando pues sobre todo con que no haya una demanda. Sí, Y no hombre, hay una demanda. ahí también el banco juega con que tiene una posición de poder bastante Claro, él más sabe elevada para apretarle, claro. claro, sabe la posición en la que está, ¿no? Pero y sobre todo el banco lo que está intentando evitar es eso, ese problema a nivel mundial que puede salir si se descubre que este tipo de fallos existen. Que aquí, obviamente, el Domingo Santos es maniqueo, ¿no? Porque tienes una víctima que es muy víctima y luego tienes a los bancos que son muy malos, ¿no? Porque realmente yo creo que en un mundo real, por así decirlo, en un mundo más normal, los bancos hubieran jugado la baza de las compensaciones. Ha habido un error, pues se te va a restaurar el dinero y se te compensa por los problemas que hayas tenido. Pero bueno, Sí, aquí, bueno, hay un poco esa figura, que esa figura la representan el informático, el jefe de informática y el director sí, de la sucursal, lo que pasa que los ningunean enseguida. claro, O sea, al es que final aquí, terminan siendo efectivamente maniqueos. claro, no, aquí estamos viendo que al nivel de calle, por así decirlo, que es el informático, y como tú bien dices, el director de sucursal, ellos lo que quieren es solucionar el problema y compensar a este pobre hombre que está sufriendo, ¿no? Pero claro, en cuanto subes en el escalafón del banco, ya las personas como que dejan de tener importancia, ya tienen, es más importante salir de estas de rositas, por así decirlo, que meterte en un berenjenal que pueda hacer que todo esto salte a la opinión pública. De hecho, bueno, al finalmente Oliveros va a aceptar las condiciones, ¿no? O sea, al final él sabe que son injustas y él lo comenta, pero dice, bueno, mira, yo lo que quiero es solucionar este problema, volver a tener mi cuenta, que no haya problema Y y ya recuperar está. mi vida, y ya está. Y recuperar mi vida. Y de hecho, él acepta, vuelve firma un nuevo contrato, vuelve a su casa y de hecho aquí es donde para mí se muestra más patético, porque claro, él sabe que no les puede contar que realmente ha aceptado sin apretarle siquiera un poco, ¿no? Con lo cual él le vende a su mujer, no, mira, ya me lo han restaurado todo, ya no hay problemas, podemos volver a nuestra casa, todo está bien, además pobrecillos los del banco, es que tenían un lío con esto, estábamos causando muchos problemas, y al final le hemos hecho un favor al banco, o sea, al final él le vende a su mujer que bueno, que en el fondo él lo que ha hecho ha sido hacer un favor a la gente del banco, cuando realmente lo que acabamos de leer anteriormente es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, aquí su familia lo acepta un poco a regañadientes, aunque su mujer también aprovecha para meterle bastante caña. Pero bueno, el relato termina de un modo muy clásico, yo creo, en este tipo de historia de ciencia ficción. Y es como y vemos como el señor Oliveros pues se va a comprar al supermercado y cuando va a pagar, pues vuelve a escuchar las palabras mágicas que lo empezaron todo. Es, lo siento, señor Oliveros, pero la máquina dice que esta cuenta no existe. Y así es como termina el relato. Con lo cual, pues ya digo, un relato con un tono muy tragicómico que la verdad es que yo creo que si no estuviéramos en el punto de la historia en el que estamos, en el que los bancos cada vez tienen más poder y las transacciones electrónicas se están imponiendo y todavía no ha desaparecido el dinero, pero no le falta mucho, yo creo que sería un relato que pasa sin pena ni gloria. Pero yo creo que a la hora de anticipar lo que estamos empezando a vivir es el kit que hace que este relato, yo cuando me lo leí dijera,
Esto, Sí, tío, aquí hay chicha. que cobrara otra dimensión. Sí, sí. Pues sí, además ahora ya cada vez, o sea, no es que vayamos a más, es que hay países que ya casi no tienen dinero físico. Y claro, los bancos están encantadísimos con eso porque así ellos tienen el control de todo el dinero. No tienes ninguna manera de salirte de su control. Sí, y de hecho, más allá de esto, ¿no? Es que desde hace bastantes años, yo no sé si fue a finales de los 60 o mediados de los 70 o por ahí, se abandonó el patrón oro. O sea, es que el dinero que circula en el mundo ni siquiera está respaldado por un metal precioso. Sí, O sí, no, sea, son simples números en una hoja Excel, que es lo que has números, o dicho al sea, es que principio. estamos jugando con dinero que no existe literalmente, ¿sabes? Y que muchas veces se juega con la inflación, se juega con la bolsa y tal, y al final son apuestas. O sea, una de las cosas que más miedo me da de este mundo es cómo la bolsa influye en las economías de los países y de las empresas, cuando en el fondo la bolsa es un sitio donde va la gente a apostar. Dice, yo quiero apostar que esta empresa va a ir bien o quiero apostar que esta empresa va a ir mal. Y que esas apuestas hacen que la empresa pueda ir bien o mal. O sea, a mí me parece que es Sí, algo bastante terrible el nivel de situación ficticia en todo lo que tiene que ver con la economía y lo monetario, y cómo afecta, ¿no? Y sobre todo cómo se aprovechan pues eso, esos banqueros, esa gente que realmente sabe cómo funciona el mercado y el sistema, cómo se aprovechan de que realmente el ciudadano de pie lo único que quiere es tener su dinero para pagar las cosas del mes a mes y ya está, y nos tienen un poco cogidos por el cuello, yo creo. sí, sí, porque no te, o sea, si no te puedes salir también porque ahora lo que tienes es que, por ejemplo, el dinero lo puedes tener en un banco en otro o debajo del colchón, como se decía antes. Pero claro, una vez que ellos tengan todo el dinero, porque no exista el dinero físico, tú ya no te puedes salir de ellos. De hecho, ellos empezarían a controlar muchas cosas sobre ti, porque todas tus transacciones quedan registradas. Y Efectivamente. y con el registro de tu transacción ya sabes lo que has hecho. Sí, Entonces, bueno, eso tiene bastante miga. sí, sí, de hecho es algo que ya estamos viviendo. Si las tiendas ya son capaces de generar un perfil con lo que compramos, pues no quieras saber el perfil que pueden llegar a generar los bancos. Que yo no dudo de que es muy posible de que esos datos de transacciones que nosotros tenemos no estén siendo vendidos a empresas de terceros para hacer data mining y aprovechar y hacer estudios de mercado. O sea, al final lo que hemos descubierto es que el gran activo de este mundo, más Es la allá del información. dinero, es la información, exacto. O sea, yo creo que vivimos en la era de la información, ahora sí de verdad, porque es la moneda de cambio. De todas maneras, a esto estamos yendo cada vez más, sobre todo porque tú sí puedes pedir o sea, ya pocas empresas te van a decir te pago en dinero. ¿Vale? Porque también hay un gran problema, ¿no? La economía sumergida, el dinero negro, al final, todo el tema de que se tenga que realizar las transacciones de manera electrónica en los bancos es para intentar evitar eso. Pero claro, eso hace que no te puedas salir del sistema en ningún momento, que sea muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que aquí nos presenta Domingo Santos una situación que parece como un pequeño episodio costumbrista de algo que podría ocurrir, pero claro, le está poniendo como protagonista a un ciudadano de a pie con el cual te identificas desde el minuto uno. Al principio quizás no, porque lo planta demasiado pusilánime, ¿no? Pero cuando empieza a tener problemas con el banco, realmente te identificas totalmente con él, porque quizás no hayas tenido problema con el banco, pero puedes haber tenido problemas de burocracia, problemas con alguna Si administración. no, te lo empiezas a imaginar todo y dices, Julín, si esto me pasa a mí, ¿qué hago? Porque Claro, además lo de dar de baja, que en el relato lo pone, lo de dar de baja, que le dicen que le han cortado la luz, que le habían llamado, pero que los del teléfono ni le habían llamado, porque claro, ya no hace falta personarte en ningún sitio para dar de baja algo, eso también ya te puede suceder. Te pueden de hecho cortar el creo, teléfono y claro, creo recordar que lo primero que hacen es cortar el teléfono, la llaman para decirle, te vamos a cortar el teléfono, no, es al y revés, una vez, le llaman para decirle que le van a cortar la luz y es luego verdad. le cortan la luz y luego ya le cortan el teléfono sin llamarla. No, es que ya directamente el teléfono deja de funcionar porque no hay luz. Con lo cual ya nadie te llama. Con lo cual lo que te van a cortar ya no te enteras de que te lo van a cortar. O sea, la verdad es que es bastante descorazonador. Cuando llegas a ese momento la tragicomedia ya es tragedia. ¿Sabes? Ya estás viendo una situación Sí, muy dura. porque tú te imaginas que si no tienen familiares o alguien, ¿qué hacen? Claro,
Claro, pero es que en el caso, y que es donde vuelve a meter la comedia Domingo Santos, es que sí tienen familiares con los que refugiarse, pero es que la familia Sí, política en Dejada es Sangre, casi peor. claro, que dices, es que no lo soporto, es que se están todo el rato riendo de mí, dicen que soy un tío pusilánime que no ha logrado nada en la vida y tal, y su mujer tampoco ayuda, su mujer está metiéndole cera todo el relato, o sea, todo el relato. Yo creo que solamente baja un poco el pistón cuando al final llega y dice, no, ya he conseguido que me devuelvan la cuenta, yo creo que ahí Y ni ya ahí, dice, y ni bueno, ahí. y ni ahí. Y claro, y cuando termina el relato y ves que vuelve a tener el mismo problema, que su cuenta sigue sin existir, que no sabes si es que realmente ha habido, no lo han arreglado bien o que realmente a la hora de dar de alta la nueva cuenta ha entrado otra vez en el cuello de botella y estás otra vez en el día de la marmota, por decirlo de alguna manera, como la famosa película de Bill Murray, es que claro, ahí ya es cuando te paras de leer el relato porque dices, vaya relato me he leído, pero claro, tú sigues con el relato y dices, ¿y ahora qué hace este hombre? O sea, porque es que cuando vuelvan a decir otra vez, claro, la sospecha de fraude va a seguir ahí o incluso puede que esté más por encima todavía porque es dos veces la misma persona. Y su mujer le va a meter una cera de fliparlo. Pero es que su familia política, o sea, la verdad es que el personaje termina de una manera bastante, es tragicómico, pero Sí, uff, es cómico porque es gracioso que le vuelva a pasar lo mismo, pero claro, la tragedia que tiene montada es de OPA. Yo creo que con este mal cuerpo podemos pasar al siguiente relato, ¿no? sí, pero bueno, yo creo que antes metemos una cuña, ¿no? De algo Sí. para oxigenar y saltamos al siguiente relato.